Durante décadas, Chuck Norris fue sinónimo de fuerza, disciplina y casi invencibilidad. Pero el 20 de marzo de 2026, el mundo recibió una noticia inesperada, una emergencia médica, una internación silenciosa en Hawái. Y horas después, el final, sin cámaras, sin despedida pública, sin una explicación clara. Porque incluso las leyendas también tienen un último capítulo. Chuck Norris ha muerto. El hombre que para millones de personas representó la fuerza, la disciplina, la resistencia y esa idea casi mítica de alguien imposible de quebrar, murió el 19 de marzo de 2026 a los 86 años. La confirmación llegó de la mano de su propia familia, que pidió privacidad, pero dejó un mensaje que lo resume todo. Chuck partió rodeado de sus seres queridos y en paz. Y aunque el mundo lo conoció como una leyenda del cine, de las artes marciales y hasta del humor viral de internet, para los suyos era algo todavía más importante. Un esposo devoto, un padre amoroso, un abuelo presente y el corazón de su familia. La noticia sacudió porque Chuck Norris no era solamente una celebridad, era una figura que parecía pertenecer a otra categoría, a otro tiempo, a otra clase de hombres. Por eso, su muerte no se siente solo como la partida de un actor, se siente como el final de una era. Lo más estremecedor de todo es el contraste. Apenas 9 días antes, el 10 de marzo, Chuck Norris había celebrado sus 86 años en Hawái y lo hizo como lo había hecho tantas veces a lo largo de su vida, entrenando. En el video que compartió públicamente se lo veía activo, concentrado, todavía conectado con ese cuerpo que durante décadas fue parte esencial de su identidad. Acompañó esas imágenes con una frase que hoy suena casi como una despedida involuntaria. I don't age, I level up. No envejezco, subo de nivel. Nadie imaginaba entonces que esa sería una de sus últimas apariciones públicas. Luego llegó la emergencia médica, la hospitalización en Hawái y poco después la confirmación del fallecimiento. La familia no reveló la causa exacta y hasta ahora no existe un parte oficial público que explique con precisión qué fue lo que ocurrió. Lo único confirmado es que todo fue repentino, pero para entender por qué la caída de Chuck Norris duele tanto, primero hay que recordar quién fue realmente ese hombre, porque antes del mito, antes del actor, antes del meme, antes del ícono de acero, existió un niño llamado Carlos Ray Norris. Nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, en un hogar humilde, marcado por la pobreza y por una infancia lejos de cualquier brillo. No hubo privilegios, no hubo un camino allanado, no hubo señales de que aquel chico tímido terminaría convirtiéndose en una figura mundial. De hecho, todo parecía indicar lo contrario. Su padre tenía problemas con el alcohol, la economía familiar era frágil y la estabilidad emocional del hogar estaba profundamente herida. Ese fue el verdadero punto de partida de Chuck Norris. No la grandeza, sino la fragilidad. Él mismo reconocería años después que de niño era inseguro, introvertido y poco destacado. No era el líder natural del salón, no era el chico fuerte del barrio, no era alguien que inspirara temor o admiración. Era más bien un joven callado, sin una identidad clara, intentando encontrar un lugar en un mundo que parecía ir demasiado rápido para él. Su madre, en medio de las dificultades, se convirtió en la figura que sostuvo la estructura familiar. Mientras el padre se desdibujaba, fue ella quien mantuvo a sus hijos a flote. Y en ese escenario, sin discursos grandilocuentes, empezó a formarse uno de los rasgos más importantes de Norris: la resistencia silenciosa. No la del espectáculo, sino la de quien aprende a soportar, adaptarse y seguir adelante. A fines de los años 50 tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, buscando algo que hasta entonces le había faltado: orden, dirección, estructura. Fue destinado a Corea del Sur y allí ocurrió el verdadero punto de inflexión. Lejos de su país, lejos de su pasado y lejos del niño inseguro que había sido, Chuck Norris encontró las artes marciales. Empezó entrenando Tang Soo Do y lo que en un principio parecía solo una actividad más terminó transformándose en el centro de su identidad. Por primera vez encontró un lenguaje que le daba sentido a todo.
disciplina, autocontrol, repetición, progreso, respeto y esfuerzo. Las artes marciales no solo le enseñaron a pelear, le enseñaron a construirse. Cuando regresó a Estados Unidos ya no era el mismo. Volvió con una decisión clara: profundizar en ese camino. Siguió entrenando, abrió escuelas, perfeccionó su técnica y poco a poco se abrió paso en el circuito competitivo. Lo que vino después fue extraordinario. Chuck Norris se convirtió en uno de los nombres más respetados del karate profesional. No estamos hablando todavía del actor, sino del competidor real, del hombre que subía al tatami y construía prestigio con resultados concretos. Llegó a ser 6 veces campeón mundial profesional invicto de peso medio. Y esa reputación no nació de la ficción ni del montaje cinematográfico. Nació del combate, del entrenamiento y del respeto ganado frente a rivales reales. Ese ascenso lo llevó también a otro mundo. Norris comenzó a enseñar artes marciales y entre sus alumnos aparecieron nombres que pertenecían a Hollywood. Steve McQueen, entre otros, quedó fascinado con su capacidad y con su filosofía de trabajo. Fue justamente ese entorno el que empezó a acercarlo al cine. Y entonces apareció otra figura fundamental, Bruce Lee. La relación entre ambos estuvo atravesada por el respeto mutuo y por una visión moderna del combate. Bruce Lee vio en Norris algo más que un campeón. Vio presencia, credibilidad, verdad física. Por eso lo convocó para participar en The Way of the Dragon, la película que terminaría regalándole al cine una de las peleas más recordadas de todos los tiempos. Ese enfrentamiento en el Coliseo Romano no solo quedó en la memoria por su intensidad, fue, además, la puerta de entrada de Chuck Norris al mundo del espectáculo. Después de eso, no llegó el éxito inmediato. Como casi todo en su vida, también tuvo que ganárselo paso a paso. Vinieron roles menores, producciones más pequeñas, años de insistencia. Pero en los años 80 el escenario cultural cambió y Chuck Norris encontró su lugar exacto. El cine de acción estaba en plena expansión y él encajaba a la perfección en esa nueva demanda de héroes duros, sobrios, físicamente creíbles y moralmente inquebrantables. Títulos como Code of Silence, Missing in Action y The Delta Force terminaron de convertirlo en una figura principal del género. Mientras otros actores apostaban al exceso o al espectáculo grandilocuente, Norris transmitía otra cosa: una dureza seca, una eficacia casi minimalista, una sensación de peligro real. No parecía actuar la fuerza, parecía tenerla. Y sin embargo, su historia no se quedó ahí, porque Chuck Norris no fue solamente una estrella del cine de acción ochentero, también fue un hombre que buscó trasladar su propia filosofía al mundo real. Desarrolló su propio sistema marcial, el Chung Kuk Do, una síntesis personal de distintas disciplinas moldeada por años de práctica, enseñanza y experiencia. No era solo una técnica de pelea, era para él una forma de vida, una manera de entender el crecimiento personal desde la disciplina, la humildad y el autocontrol. Ese costado explica por qué, incluso fuera de la pantalla, tantos lo veían como algo más que un actor, lo veían como un referente. Luego llegó otra transformación decisiva, la televisión. En 1993 se estrenó Walker, Texas Ranger, y con esa serie Chuck Norris alcanzó una dimensión todavía más masiva. Su personaje, Cordell Walker, condensaba todo lo que su imagen pública ya representaba: fuerza, justicia, honor, capacidad física y un código moral firme. Durante años entró a millones de hogares convertido en ese héroe incorruptible que parecía pertenecer a un mundo donde todavía existían certezas. La serie consolidó su figura para una nueva generación y lo volvió, definitivamente, un ícono cultural. Ya no era solo el campeón marcial ni la estrella de acción, era Chuck Norris, una presencia reconocible en cualquier parte del mundo. Y cuando parecía que su lugar en la cultura popular ya estaba asegurado, Internet hizo algo impensado, lo reinventó. A mediados de los 2000, los famosos Chuck Norris Facts lo convirtieron en uno de los primeros grandes mitos virales de la era digital. De pronto, su imagen dejó de circular solo en películas o series y pasó a vivir en el humor global. Chuck Norris ya no era solamente el hombre fuerte del cine, era la medida imposible de lo invencible. El personaje se exageró hasta volverse sobrenatural, y lo más interesante fue que él no se cerró a ese fenómeno. Lo entendió, lo aceptó y, en cierto modo, lo incorporó. Gracias a eso logró algo rarísimo: atravesar generaciones sin desaparecer, transformándose con el tiempo sin perder su esencia. Fuera de cámara, su vida también tuvo otras capas.
fue un hombre profundamente religioso, un cristiano devoto, con posturas políticas conservadoras y un compromiso importante con causas vinculadas a la juventud, la disciplina y la formación. Fundó Kickstart Kids, una organización orientada a ayudar a chicos a través de las artes marciales y los valores que él consideraba esenciales: respeto, perseverancia y autocontrol. También escribió libros y mantuvo una voz pública firme sobre temas familiares, sociales y morales. Eso le dio admiradores incondicionales, pero también controversias. Sin embargo, incluso en sus aspectos más discutidos, Chuck Norris siguió siendo fiel a una idea central: vivir conforme a sus convicciones. En sus últimos años, su imagen pública se volvió más esporádica. Su actividad profesional disminuyó y gran parte de su energía pasó a estar enfocada en la vida familiar. Aún así, nunca desapareció del todo. Seguía siendo un símbolo reconocible, una figura que no necesitaba estar constantemente en pantalla para seguir presente en la memoria colectiva. Tal vez por eso la noticia de su muerte se sintió tan extraña, porque Chuck Norris pertenecía a ese grupo muy pequeño de personas que parecían haber quedado fijadas fuera del tiempo, como si el envejecimiento, la fragilidad o incluso la muerte no terminaran de alcanzarlas nunca. Y sin embargo, la realidad llegó. Llegó de forma repentina. Llegó el 19 de marzo de 2026. Hasta ahora, no se han difundido detalles amplios sobre funeral o ceremonia pública. La familia dejó en claro que desea atravesar este momento en privado, y eso, en cierto modo, también encaja con el final de una figura como la suya, sin grandes exhibiciones, sin convertir el dolor en espectáculo, solo el círculo íntimo, el silencio y la despedida de un hombre cuya imagen pública siempre estuvo asociada a la fortaleza, pero cuya dimensión humana, al final, quedó revelada en algo mucho más simple. Estaba con los suyos, en paz. Y quizá ahí esté la parte más fuerte de toda esta historia. Detrás del ícono, del campeón, del actor, del meme, del héroe de televisión y del hombre que parecía indestructible, había alguien que un día fue un niño tímido, criado en la pobreza, con un futuro incierto y sin ninguna garantía de grandeza. Todo lo que vino después lo construyó a fuerza de disciplina. Nada le cayó del cielo. Se inventó a sí mismo. Y por eso su legado pesa tanto, porque no deja solamente películas o escenas memorables, deja una historia de transformación, la historia de alguien que convirtió la inseguridad en carácter, la dificultad en impulso y la constancia en identidad. Hoy el mundo del cine está de luto, las artes marciales también, y, en cierto modo, Internet entero despide a una figura que nunca terminó de soltar. Chuck Norris fue una leyenda extraña y única, real y exagerada al mismo tiempo, profundamente humana y casi mítica a la vez. Pocos lograron habitar tantos mundos distintos sin desvanecerse en ninguno. Él lo hizo. Por eso su muerte no es una noticia más. Es la despedida de una presencia que marcó a varias generaciones y que deja detrás una huella imposible de ignorar.